SAP HCM. Las siglas del módulo SAP HCM provienen de las siglas en inglés Human Capital Management, que traducido significa gestión de capital del capital humano. Permite gestionar la estructura institucional de talento humano y de nómina. Utiliza diferentes mecanismos tecnológicos con el fin de interoperar con los sistemas propios que disponen las instituciones públicas, así como mejorar continuamente con los procesos de integración con los otros componentes que forman el Sistema Nacional de las Finanzas Públicas. ¿Cómo está estructurado el SAP? El SAP se encuentra estructurado con 4 grandes grupos. Tenemos la estructura institucional, donde tenemos primeramente la sociedad financiera, la división de personal, subdivisión de personal. Más o menos les voy a decir rápidamente qué significa cada uno, porque en una lámina de adelante ya está cada concepto como está definido. La sociedad financiera equivale a lo que actualmente es la UDAF, es el nombre de la entidad. En el SAP va a cambiar la terminología, ahora se va a llamar sociedad financiera. Pero tenemos que tener claro, hay algunos términos que van a cambiar por el tema del sistema en sí, como herramienta informática. Pero las leyes, las normas que nos rigen no cambian. Entonces, ya más adelante les voy a ir explicando por qué les comento esto. ¿A qué equivale la división de personal? La división de personal equivale a la región donde estamos ubicados, que básicamente en el sistema se la toma en cuenta para el pago del 14º. Si es región costa o la región insular, el 14º se cancela en el mes de marzo y abril, y si es sierra o del oriente, el 14º se cancela entre julio y agosto. ¿Qué es la subdivisión de personal? La subdivisión de personal equivale al geográfico que actualmente tenemos en el Spring. O sea, ¿dónde está ubicado el personal que está en el distributivo registrado? Eso forma la estructura institucional. La estructura de personal está formada por el grupo de personal, el área de personal y el área de nómina. La estructura de remuneración está formada por la clase de convenio, el área de convenio, el grupo profesional, el subgrupo profesional y los cese nómina. Finalmente tenemos la estructura organizativa, que es la que va de la mano con el orgánico funcional de la entidad. Entonces aquí tenemos la unidad organizativa, la denominación o función del puesto, la posición o puesto y el centro de coste. Entonces, como les indicaba, vamos a ver cómo cambia la terminología. Si podemos avanzar a la siguiente lámina, por favor. ¿Cómo cambia la terminología que actualmente usamos en el Spring y la que vamos a usar en el SINAFIP? En el Spring nosotros conocemos a la entidad. Conocemos a la entidad 320, Ministerio de Salud Pública. A la entidad 140, Ministerio de Educación. En el SINAFIP le vamos a llamar Sociedad Financiera y vamos a tener nuevos códigos que ya van a ir siendo familiarizados para ustedes. En el Spring manejamos la entidad operativa desconcentrada. Ustedes saben que de acuerdo a cómo esté formada la entidad, consta de una UDAF y de varias EOD, o hay entidades que solo son UDAF y entidades que son UDAF, EOD. Entonces, ¿a qué equivale la entidad operativa desconcentrada o actualmente EOD? En el SINAFIP se va a llamar centro gestor. Entonces recuerden, estamos sociedad financiera, centro gestor, UDAF, EOD. El distributivo de remuneraciones, actualmente en el Spring se llama distributivo de remuneraciones mensuales unificadas.
En el SINAFIP le vamos a llamar distributivo presupuestario de remuneración. En el SPRINT conocemos el número de la reforma. Siempre decimos, apruébeme la reforma número tal o la nómina número tal. En el SINAFIP lo vamos a conocer como número de expediente. Siempre vamos a abrir un expediente, desde allí ya nace la reforma, o una nómina se nace con un número de expediente. En el SPRINT tenemos el régimen laboral. Como yo les decía, en las leyes existen regímenes laborales, pero en el SINAFIP le vamos a denominar clase de convenio. No cambian las leyes, lo que cambia es la nomenclatura por la funcionalidad del nuevo sistema. Seguidamente tenemos en el SPRINT la modalidad laboral. ¿A qué equivale la modalidad laboral en el SINAFIP? Ahora se va a llamar grupo de personal. El nivel ocupacional. Actualmente tenemos nivel operativo, nivel superior, así se llama en el SPRINT, nivel ocupacional. En el SINAFIP se va a llamar área de personal. Equivale a lo mismo. La estructura programática, que viene, es la que se relaciona con la parte presupuestaria. En el SPRINT se denomina estructura programática. En el SINAFIP se va a conocer como posición presupuestaria. La región que actualmente conocemos en el SPRINT, en el SINAFIP va a ser la división de personal, como ya les mencionaba en la lámina anterior. Entonces aquí vamos a tener región sierra, región costa, región insular o región el oriente. La ubicación geográfica, que es donde está ubicado geográficamente el servidor, en el SINAFIP se va a llamar subdivisión de personal. Bien, sigamos con la siguiente lámina. ¿Podría avanzar, por favor? Allí, gracias. El sistema el módulo de remuneraciones y nóminas realizados en el HCM abarca cinco grandes grupos, en los cuales tenemos primero los datos maestros. ¿Qué son los datos maestros? Lo mismo que tenemos actualmente en el SPRINT y conocemos como catálogos. Tenemos las sociedades, el catálogo de sociedades, el catálogo de división de personal, subdivisión de personal, grupos de personal, áreas de personal. O sea, aquí se agrupa cada uno de estos grandes grupos, valga la redundancia, y lo vamos a denominar como datos maestros. Los distributivos, que ustedes ya conocen y están familiarizados, en el sistema podemos hacer la aprobación de distributivos iniciales y mensuales, las reformas al distributivo presupuestario de remuneraciones y, obviamente, la reportería. Las nóminas. En las nóminas conocemos los cese nóminas que equivalen a los rubros o conceptos. Por ejemplo, ¿qué es un rubro en el SPRINT actualmente? Ustedes conocen. Es el ítem con el que se pagan las remuneraciones. Tenemos el ítem 510105, que son remuneraciones unificadas. Las conocemos como rubros en el SPRINT. En el nuevo sistema SINAFIP se van a llamar cese nóminas. También los conceptos de los descuentos. Tenemos un descuento a la asociación de empleados. Eso también se va a denominar cese nómina. Los tipos de nóminas que tenemos, igual que en el SPRINT, tenemos las nóminas mensuales y las nóminas especiales. Tenemos las novedades, que es lo que nos permite poder pagar o descontar rubros a los empleados. Y tenemos las áreas de nómina, que son exclusivas para cada entidad para que tenga su área de nómina y pueda pagar. Tenemos también el módulo de anticipo de remuneraciones. Ustedes conocen que actualmente no estamos usando el anticipo de remuneraciones por disposición de las autoridades, pero es un módulo que sí va a estar operativo en el sistema como tal, pero no lo vamos a poder usar mientras las autoridades no lo dispongan, pero el módulo ya estaría operativo. Aquí podemos hacer solicitudes de anticipo de remuneraciones, cálculo de la capacidad de endeudamiento,
generación del anticipo y algo súper importante que no se da actualmente es la recuperación del anticipo de remuneración. Esto sí es una bondad del nuevo sistema. Y por último tenemos los escenarios y techos de proforma, que también es algo nuevo que se está desarrollando para facilidad tanto de las entidades como del ente rector. Esto nos va a permitir construir escenarios para la proyección de gastos en personal, tanto externo como interno, y la proforma de gastos en personal, que nos va a permitir hacer una proyección de lo que necesitamos para el siguiente año, tomando como base nuestro distributivo institucional. Porfa, si podemos avanzar. ¿Me ayudan con la lámina, por favor? Ya, gracias. Vamos a conversar sobre los datos maestros, que ya les di una pequeña introducción, pero un poquito más ampliada. En el SAP, la información se agrupa en datos maestros. Cada dato maestro contiene toda la información de un componente específico. Para el módulo de HCM, SAP provee de varios datos maestros, los cuales deben ser llenados para el normal funcionamiento del HCM. Estos datos se deben ingresar por la parte de talento humano para ir alimentando los datos que tenga el sistema. Tenemos la gestión de la organización. Se encarga de recopilar toda la información relativa a la organización, desde la descripción de la GOD hasta la definición de los puestos de trabajo con sus respectivos enlaces presupuestarios. Luego viene la gestión de personal. Engloba toda la información de las personas, contemplando información personal, direcciones de los familiares relevantes para la nómina, entre otros. Información referente al pago de la nómina, rubros, cuentas bancarias, entre otros, y su situación laboral. Si nos damos cuenta, el sistema va a tener muchos datos que nos van a facilitar tanto para el trabajo interno de la entidad, así como para el ente rector. La información en SAP de los datos maestros se almacena en los llamados infotipos, que va a ser un término muy familiar para todos nosotros cuando ya manejemos el sistema. ¿Qué son los infotipos? Son agrupaciones de datos relacionados entre sí y específicos en el tiempo. Así tenemos algunos ejemplos. Hay el infotipo desde el 000 hasta el 999. Son los infotipos de administración de personas y nóminas. Desde el 1000 hasta el 1900, los infotipos para gestión de la organización. Del 2000 al 2900, infotipos para la gestión de tiempos. Y del 9000 al 9999, infotipos de clientes. Entonces, aquí vamos a tener la información clasificada. Hagámonos una idea como que son cajoncitos de información que va a estar clasificada y que va a servir para el normal funcionamiento del SINAFIP. Por favor, avancemos a la siguiente lámina. Ahora vamos a hablar del distributivo presupuestario de remuneraciones. Es un término para ustedes ya conocido porque también lo venimos manejando, ¿verdad? ¿Qué es el distributivo presupuestario de remuneraciones? Es un instrumento presupuestario que identifica la relación laboral entre un ciudadano con el Estado, pero ¿a través de qué? A través de un puesto. El distributivo está formado por puestos. El registro del distributivo no garantiza que los puestos se encuentren financiados o que el Ministerio de Economía y Finanzas deba asignar recursos adicionales para su financiamiento. ¿Qué quiere decir con esto? Que si nosotros como entidad mandamos una reforma a ser aprobada al Ministerio de Economía y Finanzas y no está financiada, esta responsabilidad es institucional. Si el distributivo se desfinancia, la entidad debe tener claro de quién es su responsabilidad, porque como ya les hablé anteriormente, lo primero que hay que hacer es emitir la certificación, pero con fondos reales. No es solo emitir un documento cualquiera que sustente, no. Tiene que tener fondos
desde que se ingresa a la persona al distributivo hasta el fin del año. Debe estar totalmente financiado. Es por esto que nosotros tenemos en el distributivo puestos vacantes. Los mismos no están financiados y no es una responsabilidad que tengamos que financiarlos como Ministerio de Finanzas. Se deben hacer las gestiones antes de poder llenar ese puesto para conseguir el financiamiento y lograr llenarlo ya financiado. Insisto, en la responsabilidad institucional es velar por la adecuada aplicación y actualización del distributivo. ¿Por qué? En el distributivo suelen cometerse errores cuando se genera una reforma, de pronto se pasó un error. Pero la responsabilidad de la entidad es siempre estar revisando su distributivo y poder corregir esos pequeños errores que se podrían dar. Más deben ser de forma, no de fondo, porque de fondo sería, por ejemplo, el financiamiento. Eso no es un error, eso sí, no lo podemos pasar. Obviamente nosotros como Ministerio de Finanzas, los analistas de las direcciones de egresos permanentes y no permanentes, siempre estamos revisando los distributivos y pidiendo a la entidad que se arreglen los errores que podrían existir. Tenemos los tipos de reformas a los distributivos presupuestarios de remuneraciones. Esto también es conocido por ustedes porque se va a manejar exactamente igual como lo hemos venido manejando en el sprint. Tenemos las reformas centralizadas, que son todo acto administrativo que tenga un impacto presupuestario y que por tener un impacto presupuestario son aprobadas por el ente rector. Es decir, estas reformas las genera la entidad y son solicitadas para que sean aprobadas en el Ministerio de Economía y Finanzas. Ejemplo de estas reformas tenemos la creación de un puesto, el ingreso de contratos, ocupar puestos vacantes, revisión a la clasificación y valoración de puestos, licencias sin sueldos, comisiones de servicios con o sin sueldo, los puestos temporalmente inactivos, los traspasos de puestos a otras entidades, entre muchas otras reformas más. Entonces, en esta parte no va a cambiar, va a ser exactamente igual como la estamos manejando en el sprint. Ahora, tenemos las reformas desconcentradas que son aprobadas por la entidad porque no tienen un impacto presupuestario. Entonces, ejemplo de estas reformas tenemos declarar puestos vacantes, finalizar contratos, modificaciones de datos personales, registrar nombramientos definitivos, modificación de estructuras y procesos, traspaso dentro de la, entre otras. Vamos a ver la gestión de reformas al distributivo presupuestario de remuneraciones en el SINAFIP. Este registro también tiene mucha similitud con lo que venimos manejando en el sprint. Entonces, este es un punto a favor para las entidades porque no se nos va a hacer complicado aprender el sistema. Si bien es cierto, es una herramienta nueva, también era lo que les pedí al inicio, o sea, tenemos que sacarnos del corazón al sprint. Nosotros también lo lanzamos, también le cogimos amor, pero ahora tenemos que centrarnos en el SINAFIP. ¿Cómo va a funcionar la gestión de reformas? Primeramente tenemos que crear la cabecera de la reforma. Aquí sí les pedimos encarecidamente que se respeten los parámetros que nosotros pedimos para hacer una cabecera de la reforma, porque es lo que al analista le facilita el proceso de la misma. Ustedes recuerden que nosotros tenemos una dirección de egresos permanentes, otra dirección de egresos no permanentes. Entonces, para la identificación de la cabecera, de la reforma, perdón, tenemos que tener una cabecera bien creada. ¿Qué contiene esta cabecera? Contiene primero el tipo de expediente que se está generando. El grupo de gastos, súper importante, grupo 51, grupo 71, grupo 58. Luego viene el código y el nombre de la entidad, que como ustedes ya lo vieron, ya les comuniqué antes, va a ser nuevos códigos y los nombres de las entidades, que van a ser obviamente los mismos, pero con codificación nueva. Luego viene el tipo de gestión, esto quiere decir lo que ya les expliqué anteriormente, si es centralizada o si es desconcentrada. Al ustedes escoger reformas centralizadas, se les van a desplegar solo las reformas que vienen a finanzas y las desconcentradas solo las reformas que ustedes se van a aprobar. Segundo, tenemos crear el tipo de movimiento.
Para cada reforma se pueden crear uno o varios tipos de movimientos, como lo venimos haciendo en el sprint, ¿verdad? Para cada movimiento tenemos que añadir su base legal. La base legal que sustenta este movimiento es muy importante. Son los motivos por los que normalmente nosotros devolvemos las reformas. Si una reforma no tiene su base legal, no puede pasar a la aprobación. Por ejemplo, nosotros tenemos una reforma de creación de puestos. ¿Qué necesitamos? Necesitamos la resolución del Ministerio del Trabajo. Eso sustenta la reforma. Adicionalmente, la certificación presupuestaria, que siempre debe estar porque es la que sustenta el financiamiento de la misma. Y así, con cada tipo de movimiento, nosotros tenemos una base legal específica que adjuntarle a esta reforma, ¿no? Tercero, tenemos agregar el detalle al tipo de movimiento que contiene la información de la posición, la información del servidor público. Este es el detalle que igual actualmente lo estamos poniendo en cada reforma, ¿no? Nosotros, de acuerdo al tipo de detalle, de movimiento que escogemos, tenemos que ingresar ciertos datos. Luego viene la validación del tipo de movimiento. El sistema nos permite validar si la información que fue ingresada está correcta o no. Si está incorrecta, nos va a dar un mensaje de error y nos va a decir qué es lo que está pasando para que la entidad pueda corregir. Esta validación también se lo hace a nivel del ente rector cuando nosotros estamos revisando la reforma, validamos y vemos si hay algún error, entonces se debe devolver la reforma a la entidad para que corrija. Luego viene la generación de la certificación presupuestaria, que este es un plus que tiene el sistema, que nos va a permitir generar un documento para que se financie la reforma y nos va a decir si existen recursos o no. Esto es un pedido que nosotros también les queremos hacer porque la certificación debe ir adjunta a la base legal. Entonces, no es solo que la genere el sistema, sino que ustedes tienen que previamente imprimirla, escanearla y subirla como respaldo de la reforma, porque debe estar suscrita por las personas responsables tanto de talento humano como del departamento financiero. Y de allí viene el proceso que es la solicitud de la reforma, se asigna la reforma, se revisa, si está bloqueada se desbloquea, la aprobación por el ente rector y la legalización. Recuerden que una vez que la reforma es aprobada, ya se refleja en el distributivo de remuneraciones y ustedes pueden ver que ya el funcionario, por ejemplo, fue ingresado, el puesto fue creado, una vez que se aprueba la reforma. Luego viene la legalización, que ya es algo interno de la Subsecretaría de Presupuesto, pero hasta allí tiene que llegar el proceso. Con la legalización se culmina la gestión de una reforma. Ahora vamos con el tema de las nóminas institucionales. Como yo les decía, hay mucha similitud entre lo que es el SPRINT y lo que va a ser el SINAFIP. ¿Qué es una nómina institucional? Es un instrumento contable que identifica la afectación presupuestaria de la relación laboral del servidor con el Estado a través de un puesto. ¿Por qué es un instrumento contable? Porque ya vamos a hacer un pago, ya va a haber una erogación de dinero. Entonces ya no es solo presupuestario, ya se vuelve en un instrumento contable. Obviamente esto va de la mano con la afectación presupuestaria. Una vez que paguemos nómina, ya se va a ver afectado el rubro de lo que estemos pagando, remuneraciones, de aporte patronal, fondos de reserva, etc. El proceso que consiste en la elaboración, registro, validación y solicitud de pago de haberes a trabajadores por la prestación de un servicio. Entonces, un servidor es ingresado al distributivo, cumple su periodo de labores en el mes y debe pasar a un proceso de pago de nómina. ¿Cómo se dividen las nóminas institucionales? Tenemos las nóminas regulares, que son aquellas que se pagan dentro de un rango de tiempo determinado y bloquea las modificaciones al distributivo de remuneraciones mientras se hace el proceso. ¿Cuál es la nómina regular? La nómina mensual, que la conocemos actualmente, la que nos paga las remuneraciones del mes, ¿sí? Que mientras nosotros como entidad estamos haciendo el proceso de
pago de la nómina, no se va a poder modificar el distributivo de remuneraciones, lo bloquea automáticamente para que no existan diferencias en el pago de la nómina. ¿Cuáles son las nóminas especiales? Ustedes también ya las conocen. Las nóminas especiales son aquellas que ya no son la remuneración unificada ni la remuneración normal. Tenemos el pago de los décimos, tenemos el pago de viáticos por residencia, tenemos el pago de horas extras, fondos de reservas, entre otras. Entonces, es muy claro, ¿no? La nómina mensual es la nómina regular. Y todas aquellas nóminas que van fuera de la RMU son nóminas especiales. Igual que la gestión del distributivo, de las reformas del distributivo, tenemos la gestión de las nóminas. Primeramente, creamos la cabecera, la misma que debe contener el tipo de nómina, la descripción, el mes y el año del periodo de cálculo, esto es bastante importante, y luego viene la creación de las novedades. Siempre y cuando lo amerite, se realiza el ingreso de novedades, filtrando los registros del distributivo o de las obligaciones a terceros. Se deberá incorporar datos del servidor público, el importe a pagar o a descontar. Entonces, si se requiere, se ingresan novedades. Si no requiere la nómina novedades, entonces simplemente se va a calcular una nómina sin novedades. Ejecutar la nómina. Se realiza el cálculo para cada servidor según las validaciones. Ejemplo, disponibilidad presupuestaria, las novedades que se hayan ingresado, si existen nóminas cuyo cálculo es automático, los ingresos de remuneraciones, deducciones, como por ejemplo los aportes son deducciones. Entonces, en esta parte de ejecutar la nómina, se realizan todas estas validaciones para que la nómina sea exitosa. Si existe algo que no esté bien, entonces la nómina no puede pasar al siguiente paso, que es a la solicitud para la aprobación de la nómina. Una vez que ya nosotros tenemos solicitada la nómina, no podemos volver atrás. Entonces, por eso en esta parte de la ejecución es súper importante que la nómina quede lista para que ya sea pagada. Entonces, vamos al siguiente paso, que es la solicitud de la aprobación de la nómina, y luego, por parte de las personas responsables, aprobar la nómina y generación de los ficheros de pagos. La interoperabilidad con el IES. Primero tenemos que ejecutar la nómina mensual, se procesa el pago de los aportes al IES con los préstamos hipotecarios y quirografarios, tal cual como está funcionando en el SPRINT. Luego se compara el valor de los aportes generados en la nómina con el valor de las planillas generadas con el IES. Se hace una validación. Tercero, existen diferencias en el sistema, que el sistema emite un mensaje restrictivo de error, se procede a analizar el error para su corrección en el sistema que corresponde y se genera nuevamente la nómina. Entonces, si tenemos errores con el IES, hacemos estos pasos y luego procedemos a generar la nómina cuando los errores hayan sido subsanados. Como ya les comentaba en la lámina anterior, los anticipos de remuneraciones actualmente no se están dando por disposiciones de las autoridades, pero el módulo está operativo en el sistema. ¿Qué nos permite hacer el anticipo de remuneraciones? Permite capturar la información relativa a la solicitud para su aprobación o no. Ejecuta la validación de acuerdo a la norma a la que está sujeta el préstamo que otorga la institución al servidor. Recuerden que tenemos, en base a la ley, diferentes tipos de anticipos de remuneraciones. Tenemos primero el anticipo de una remuneración. Va a estar formado desde el día, desde hasta el porcentaje de la remuneración, el día máximo de la nómina, plazo de la nómina en meses, el porcentaje de renovación, y el garante. Es más o menos los datos que se deben ingresar para poder generar un anticipo de una remuneración. Tenemos también, como ustedes conocen de acuerdo a la ley, el anticipo de 3 remuneraciones,
Este primer anticipo de una remuneración y de las 3 remuneraciones están bajo la LOCEP y otras leyes que son afines a la LOCEP. Pero para el tema de los trabajadores que están bajo Código de Trabajo, tenemos el anticipo de un salario unificado y el anticipo de 2 salarios unificados. Como les vuelvo a mencionar, todos estos anticipos van en base a las disposiciones legales que actualmente están vigentes, tanto en los CEP como en el Código de Trabajo. Recuerden que para los regímenes especiales, si no se establece algo que vaya de acuerdo a la ley, que no hable de los anticipos, normalmente hay un párrafo donde dice que lo que no se establece en esa ley se puede acoger a la LOCEP. Entonces, si eso establece la ley, pongo un ejemplo, la de la LOES, y no establece nada sobre anticipos, pero dice que lo que no se establece en esta ley se puede acoger a lo que establece la LOCEP, podrían hacerse también beneficiarios las personas que están bajo esta ley, siempre y cuando la LOCEP lo permita. Por último, tenemos el módulo que yo les decía que es nuevo, que es de escenarios y techos, de escenarios de techos y proformas presupuestarias. Los escenarios de techos presupuestarios. Actualmente este módulo se está diseñando, todavía no está terminando, estamos haciendo pruebas, estamos haciendo ciertos cambios de acuerdo a lo que nos arrojan las pruebas y está orientado básicamente para el ente rector, pero a futuro lo que se pretende es que también sea una herramienta que puedan usar las entidades a nivel ya de EODs o a las que forman parte del PG. Es un proceso centralizado que ejecuta el ente rector para realizar proyecciones de gastos para determinados periodos que permiten obtener montos estimados de gastos por partida presupuestaria que se consideren en el proceso. Se utiliza para estimación de costos de ejercicios actuales y futuros. Se pueden estimar costos a partir de puestos, posiciones ya existentes, ya sea que estén vacantes o no, y se propone la fecha de la planificación, la fecha fin de planificación. Actualmente nosotros como analistas lo hacemos. Nosotros hacemos estos escenarios, pero en Excel. Entonces, esta es una bondad que también nos está brindando el sistema para poder facilitar el trabajo de los analistas del Ministerio de Economía y Finanzas y, como les mencionaba, a futuro también para las instituciones. Por último, tenemos los escenarios de proforma presupuestaria. Esto también es súper importante porque ustedes recuerdan, cada entidad anualmente debe presentar su proforma para el siguiente año. Entonces, el proceso de proforma es el mecanismo del que disponen las entidades para organizar los cambios y preparar el presupuesto para el siguiente año, tomando como base el distributivo presupuestario de remuneraciones a la fecha estimada. Cada institución será capaz de realizar los siguientes procesos: obtención de la proforma, carga o descarga del escenario exclusivo de su entidad, modificación de información del escenario, validación de la proforma, reportes a partir de la información contenida en la proforma, solicitar la proforma para su recomendación en el módulo de presupuesto. Entonces, insisto, esto nosotros y ustedes actualmente también lo hacen, pero lo tenemos que hacer en Excel. Ahora el sistema nos está brindando esa bondad y debemos también aprovecharla para que nuestro trabajo se facilite. Hasta aquí, señoras y señores, es la presentación que les hemos preparado el día de hoy. Espero haber sido clara. Si no les queda algo claro, están las preguntas que pueden realizar para proceder a responderlas. Está en el panel Dieguito Moya, que es el capo de las remuneraciones en el tema del sistema como tal, que nos va también a dar la mano. Así que pueden hacer sus preguntas y les agradezco por su atención. Y mil disculpas si hubo algún error en mi presentación.